Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. El día de hoy vamos a estar hablando de La Casa Verde, que es un libro de 1965 de Mario Vargas Llosa. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la tercera parte. Las anteriores semanas ya hablamos de la parte uno y de la parte 2. Ahora estaríamos hablando de la parte 3. Y es un poco complicado hacer un resumen porque son como muchas líneas narrativas que se van intercalando, que van intercalando el pasado, el presente, los puntos de bits, etcétera, como ya habíamos dicho antes. Pero en líneas muy generales, me parece que los eventos que destacan es que Fushia y Lalita están viviendo en la selva junto con un grupo indígena y ahí Lalita, bueno, tiene a su bebé. Em, por otra parte, bueno, la historia de Lituma y Bonifacia sigue, ¿no? Eh, en la ciudad y entiendo que Bonifacia queda embarazada, si no estoy equivocado. Y por otra parte, hay un evento en que Lituma tiene una pelea en la Casa Verde em, y acaba jugando ruleta rusa con, no recuerdo ahorita el nombre, pero esto concluye con la muerte del otro hombre, ¿no? Y creo que un tema importante que como que mm, ahora muchas cosas de las que habían pasado antes hacen más sentido porque entendemos que hay dos casas verdes, porque como que había una casa verde, la original, digamos, que luego es quemada y luego hay una segunda casa verde que ya no está manejada por don Anselmo, sino por su hija, ¿no? Sí. Y su hija, em, bueno, esta es otra historia, pero su hija es, digamos, fruto de que don Anselmo secuestra a, a una joven, se la lleva a la Casa Verde, luego esta joven muere y a raíz de esto es que se quema la Casa Verde original, digamos, ¿no? Eso como un pantallazo general, porque hay obviamente más temas y también vamos a entrar en más detalles sobre algunos de estos aspectos, pero simplemente para iniciar, ¿no? Ya, en serio, qué difícil resumir, qué difícil resumir cualquier parte de esta novela. Y hay dos puntos en los que me gustaría profundizar. Uno es en la historia de Lituma y el otro es en esto, ¿no? Que se descubre de las dos casas verdes. En primer lugar, me gustaría un poco hablar del arco de Lituma como personaje. Y siento que al menos en ese capítulo, en esa parte final, ¿no? De la tercera parte, se nos presenta un Lituma, tal vez puede ser hasta irreconocible, ¿no? Comparado a su tiempo en la selva. Porque aquí es un Lituma que vuelve a Piura, que es un irreverente. Y el Lituma, cuando lo conocemos hasta con otro nombre, ¿no? El de Sargento. Es una persona que más bien hasta se deja llevar por la lita, es una persona mucho más pasiva. Y esta escena, ¿no? De la ruleta rusa es algo que hasta a mí me sorprendió. Yo dije, yo no lo veía venir. Y en ese momento, cuando lo leía, yo pensaba, oye, ¿será para demostrar algo frente a los inconquistables? ¿Será para... me pregunto si un poco Vargas Llosa lo que quiere aquí con el personaje de Lituma es escribir este tipo de personas, ¿no? Que se comportan de una manera solos, tal vez este Lituma, ¿no? Que está en la selva, y otro cuando se comporta cuando está con su grupo de los inconquistables, ¿no? Este grupo creo que se dice todo el tiempo, los inconquistables quieren tomar, quieren coger, quieren hacer tal cosa. Y ahí, eso es lo primero que quiero decir de lo de Lituma. Y la otra idea es sobre lo de las dos casas verdes.
Y sobre todo esta idea de la hija, ¿no? De que crea la segunda Casa Verde, la chunga. Y sobre un poco ya se introduce este tema, ¿no? Como tú dijiste, de la chica que la secuestra, que él habla, ¿no? Porque en los primeros episodios un poco te cuentan la historia de la persona que la cuida, ¿cómo se llama? Doña Baura, Doña Juana, Juana Baura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y habla de que la tienen que llevar del brazo, ¿no? Porque es cieguita esta la chica. Y esta idea simplemente de tener llevar a una ciega a un prostíbulo y tener una hija con ella, yo siento que es algo muy fuerte, ¿no? Y ahí también entra, ¿no? Al tema de por qué se quema la Casa Verde, que cuando el padre García se entera, ¿no? Que esta murió en primer lugar, es que se quema la Casa Verde. Y ya ahí siento que se abre, ¿no? Que se explica, que uno piensa en el principio que la Casa Verde sigue hasta el final de la novela, pero no, un poco cuenta hasta la historia de que la Casa Verde se quema y que este otro tiene otra vida, ¿no? Anselmo durante un tiempo, ya no se dedica a lo que es y sí lo toca de manera muy fuerte, la quema de la Casa Verde. Em, Hay varios temas sobre lo que mencionabas. Uno es este tema del arco de Lituma. Me parece que la figura de Lituma un poco representa em, como esta figura muy machista, ¿no? O sea, una figura como de, ¿qué es lo que pasa acá, ¿no? Que finalmente dice, bueno, jugamos a la ruleta rusa, va, o sea, que es una persona así eh, muy macho, digamos, ¿no? Dispuesto a todo. Em, Pero me parece que a lo largo de la novela se va viendo que más allá de que aparentemente en su tiempo en la selva era, digamos, como una persona más tranquila. Pero, por ejemplo, hablábamos ya anteriormente también de cómo, ya sea que o intenta o llega a abusar sexualmente de Bonifacia en la selva, ¿no? Em, y luego cómo también la trata ya estando de vuelta en Piura, cuando ella ya está trabajando en la Casa Verde. Que él en ningún momento intenta apartarla de la Casa Verde, sino todo lo contrario, ¿no? Em, Ese es un tema. Segundo tema, sobre este tema del, del secuestro de esta joven ciega, que ahorita no me acuerdo el nombre, Doñita, Antonia. Antonio. Me parece ahí que hay un tema interesante porque más allá de que se quema la Casa Verde, de lo que voy a hablar también ahorita, pero no hay consecuencias reales tampoco para don Anselmo, ¿No? ¿Cierto? porque finalmente secuestra a esta, no recuerdo ahorita qué edad tiene, pero era prácticamente una niña, creo, cuando la secuestra, que además es ciega, se la lleva a la Casa Verde, obviamente nadie sabe que está ahí, y recién todo el mundo se entera de que estaba en la Casa Verde cuando muere, ¿no? Em, y es a raíz de esto que se quema la Casa Verde. Pero finalmente para don Anselmo no pasa nada. O sea, claro, se quema la Casa Verde, bueno, pero no es que él va a la cárcel, no es que él muere, no es que lo linchan. Como que hay una impunidad finalmente. Porque más tarde como que se reabre la Casa Verde, más allá de que ya no sea lo mismo, pero la hija es la que reabre la Casa Verde. Y don Anselmo se dedica a tocar música en diferentes eventos. Em, Ahora, sobre el tema de la Casa Verde, algo que yo me ponía a pensar es si realmente la quema de la Casa Verde tiene lugar a raíz del secuestro de Antonia, o esta es más como una excusa también del padre, también tomando en cuenta que es una sociedad muy tradicional, ¿no? Es lo que se nos decía al principio, que era una sociedad como muy tradicional, la de Piura. Entonces, tal vez es un poco esta sociedad tradicional recuperando. em,
como ese espacio perdido, ¿no? Que había sido violentado por la aparición de la Casa Verde. O también algo que yo me ponía a pensar, porque en la narración que se hace de la Casa Verde, la mayoría de las personas que participan son mujeres. Entonces yo me pongo a pensar también que a lo largo de la novela se nos ha ido mostrando cómo muchos de los hombres de Piura pues van a la Casa Verde. Obviamente muchos de ellos están casados, ¿no? Entonces tal vez también es como un momento, eh, no digo que obviamente el tema del secuestro no haya tenido un rol importante, pero me parece que también confluyen estos otros aspectos, ¿no? Es decir, de estas mujeres que sus esposos van a la Casa Verde, ¿no? De esta sociedad tradicional, encarnada también en la iglesia, que de alguna manera también aprovechan ese momento pues para que se destruya la Casa Verde, ¿no? Y una última cosa que me parece que se nota bastante en esta tercera parte es que el hilo conductor un poco de la novela son también las mujeres, me parece, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de Lalita, se habla mucho de Bonifacia, obviamente también de la Chunga, algunos otros personajes. Em, y me parece que es un poco a través de sus historias y de toda, digamos, la violencia que se va ejerciendo de distinto tipo en contra de ellas, que se va también desarrollando al final la historia em, de la novela, ¿no? Y una última cosa que me ponía a pensar es que el nombre de la novela, La Casa Verde, no sé hasta qué punto, o sea, obviamente la Casa Verde tiene un rol dentro de la novela, eso es innegable, pero yo me puedo pensar hasta qué punto el rol de la Casa Verde es como central para darle el título a la novela. O realmente podría tener otro título, que obviamente también dentro de la novela está La Casa Verde, pero hasta qué punto es como, o sea, ¿por qué el nombre de la novela es La Casa Verde? Eso es algo que como que tenía esa duda, tal vez. Ya, oye, sí, a ver, un poco respondiendo a esa tu duda y no sé, tal vez yo también la comparto, y es que la Casa Verde hasta un punto solo cuenta una parte de la historia, ¿no? Que como dijiste y trataste de resumir todo, esta novela nos cuenta, tiene muchas aristas y gran parte de la novela, más que ser en Piura, yo la imagino en la selva, ¿no? Y la Casa Verde. Tal vez por el color verde, ¿no? Podría ser algo que tiene que ver con la selva, pero ya. Uy, sobre varias ideas que dijiste, me gustaría empezar con la del arco de Don Anselmo. Y es que al comienzo de la novela, al menos cómo se lo introduce al personaje de Don Anselmo, me parece increíble, ¿no? Como esta persona que llega a Piura y que nadie sabe su origen. Es un poco este realismo mágico, ¿no? Como que siento que Don Anselmo un poco encarna esta idea del realismo mágico dentro de la novela. Hasta Ujú. este capítulo, en teoría. Porque cuando yo pienso en el realismo mágico, no sé, yo pienso en este personaje de Melquiades en Cien Años de Soledad, ¿sabes? Y tal vez o sea por los nombres un poco antiguos, Melquiades y Anselmo, los junto, pero al personaje de Melquiades jamás me lo imaginaría raptando y violando a una niña ciega, ¿sabes? Yo siento que ahí es donde se diferencia un poco Vargas Llosa, ¿no? De este realismo mágico. Y es este arco, ¿no? Que un poco todo puede ser hermoso, ¿no? Puedes estar en la selva, puede ser un lugar mágico, pero a veces ahí en esos lugares donde más impunidad hay. Y ahí habla sobre lo que dijiste, ¿no? Sobre las consecuencias de los actos. Siento que y exactamente se usa a las mujeres para eso, ¿no? Lo que dijiste que un poco nos transporta en una sociedad donde básicamente la violencia hacia las mujeres no tiene consecuencia, ¿no? Todo lo que le sucede a Lalita y lo que le sucede a Bonifacia, de todos los hombres que se cruzan con ella, básicamente es naturalizado, es prácticamente todos lo aceptan dentro de la sociedad y como dijiste, ese lleva el hilo conductor.
Y me gustaría hablar sobre también lo que dijiste sobre las habitantas, como las llaman, ¿no? Las habitantas de la Casa Verde. Y es eso que ah, lo que significa, ¿no? Lo que dijiste para las mujeres y para los hombres este lugar. Y un poco el mismo arco de Bonifacia, que siento que es la única persona, el único personaje de la novela, además de Lituma, claro, que está en ambos lugares, ¿no? Que está en la selva y también está en Piura, porque para los demás simplemente Fucsia, no sé, Aquilino, Lalita, no existe Piura. Y para los inconquistables, para el mismo Don Anselmo, no existe la selva. Y tal vez por eso viene hasta el apodo de selvática, ¿no? Que le dicen a Bonifacia. Y son un poco, al igual que con Don Anselmo, el arco de Bonifacia es brutal. Cómo pasa de ser estar en un convento a prácticamente ser una prostituta. Eh, Todo lo de Josefín, todo, ay, no sé, un poco es una cruda realidad y es mediante este arco de los personajes, ¿no? Como sus cambios y como una persona en distintas facetas de su vida, hasta con el mismo Don Anselmo, ¿no? Que empieza siendo un tipo que siempre está en la plaza, ¿no? Principal de armas, todos se llevan bien, hasta ser una persona que, uy, le queman el lugar, que están enojados con él. No sé, son arcos muy grandes, son cambios muy grandes en los personajes. Me parece que has tocado varios temas interesantes. Sobre este primer punto del realismo mágico, em, bueno, es algo que ya habíamos hablado también, creo, en algunos de los anteriores episodios, que un poco Vargas Llosa tiene algo de realismo mágico en este libro, o sea, si lo comparamos, no sé, con La ciudad de los perros, por ejemplo, ¿no? Que es como algo realismo puro ahí, ¿no? Pero me parece que si no sé, lo comparamos con Cien años de soledad, que es, digamos, el ejemplo emblemático de realismo mágico. em, Acá, como tú has dicho, lo que se describe es una realidad muy cruda, ¿no? Me parece entonces interesante que también Vargas Llosa juega con... Obviamente no es que este sea un libro de terror para nada, pero me parece que juega un poco con esta idea de que situaciones realmente tan horribles como las que finalmente viven, sobre todo los personajes femeninos en el libro, son causados por personas, ¿no? En este caso, sobre todo por hombres. No es que hay algo sobrenatural ahí, sino que más bien es pues los mismos humanos los que causan estas situaciones. Em, el segundo tema es esto de la impunidad. Me parece que, bueno, esto también ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Pero que la impunidad, me parece interesante eso que plantea al final Vargas Llosa, que toda esta violencia ejercida sobre todo contra las mujeres, los indígenas o personas como de recursos más bajos, em, hay una impunidad tanto en la selva como en la ciudad, ¿no? Es decir, no importa, obviamente es más fácil que haya impunidad en la selva, pero en la ciudad también hay impunidad, más allá de que haya instituciones, autoridades, etcétera, la impunidad sigue ahí. Es decir, que esta violencia tan normalizada hacia, digamos, las mujeres, o en el caso de la selva, los indígenas, o las dos cosas, eh, pues finalmente eh, es como parte de esa sociedad, de esa realidad, y no es algo y por tanto no es algo como donde se vea que tenga que intervenir la autoridad, me parece, ¿no? Es como algo que está completamente normalizado. Sobre este tema también me pareció interesante que decías como esta conexión entre la selva y la ciudad, que yo no lo había pensado, pero claro, es evidente que si no estarían los personajes de Bonifacia y Lituma,
podrían parecer como dos historias aisladas, ¿no? Porque realmente gran parte de una de las historias, con todos sus arcos narrativos, transcurre en la selva y la otra en la ciudad, pero un poco los personajes que conectan estas dos realidades son Lituma y Bonifacio, ¿no? Que creo que es interesante esto porque al final uno de estos personajes, Bonifacia, realmente es, digamos, una víctima del sistema en todos los momentos, porque inicialmente estaba con los indígenas, se la quitan, la llevan al convento, del convento la mandan a trabajar a la ciudad, finalmente acaba casándose luego con Lituma, que previamente no sé si es que abusa de ella o intenta violarla. Y por último acaba en la Casa Verde, ¿no? Entonces me parece, en cambio, el otro personaje que uniría las dos historias es Lituma, que como habíamos dicho antes, al principio nos da la impresión de ser, no sé si el héroe de la novela, pero por lo menos como un personaje no negativo si lo comparamos, no sé, con Don Anselmo, Fuchsia o varios de los otros personajes que desde el principio nos queda claro que son personajes nefastos, ¿no? En cambio, él da la impresión al principio que no, pero a medida que avanza la novela nos damos cuenta de que eh, también lo es y que tal vez es más, es como otra cara de esa misma violencia, porque en su caso tal vez es como más disimulado, más cobarde en algunos momentos, no sé. Em, Pensando, por ejemplo, si lo comparas con Fuchsia o con Don Anselmo, que que todo el tiempo se nos muestran como, como estos personajes, digamos, duros, fuertes, que hacen, que cometen delitos, digamos, con total impunidad, pero también con un total aplomo, digamos, ¿no? En cambio, siempre me parece que en el caso de Lituma, hay como una sombra ahí de que tal vez como tú decías, no sé, parece que es la influencia de los inconquistables. O sea, me parece que siempre en él hay como una idea de una cierta duplicidad, ¿no? Em, y un último tema es que tal vez no es como un arco menor dentro de esta tercera parte, pero también es como una continuación de lo que había pasado con este líder indígena Hum, que como que él sigue insistiendo, es decir, no vuelve a su comunidad después de todo lo que ha ocurrido, sino que él sigue todo el tiempo protestando para que les devuelvan todo lo que les habían robado, ¿no? Es decir, por un lado el caucho y por el otro lado Bonifacio. Eh, entonces me parece que es un personaje que se nos muestra como esta resistencia permanente, eh, que más allá de que al final no es muy eficaz porque también se está enfrentando, digamos, a instituciones como el ejército, la iglesia, etcétera, pero siempre está ahí, digamos, como protestando, ¿no? Más allá de que finalmente, o sea, paralelamente, en nosotros como lectores vemos que Bonifacio acaba en la Casa Verde, ¿no? Es decir, como que visto desde el punto de vista de Hume, no habría logrado para nada su objetivo, porque finalmente no solo no consigue que Bonifacia vuelva, sino que no obtiene ninguna información sobre ella y finalmente, como ya dijimos, a ella le acaban pasando todas estas cosas. Pero está también esta idea como de esta resistencia permanente, ¿no? Eh, Eso me parece también un arco como interesante ahí, aunque, eh, claro, se le dedican a esta parte menos páginas, pero está ahí también. Sí, justo en serio me tenía anotado lo de Hum y era lo próximo que quería hablar. Y no sé, en la parte en la página 253.
hay una escena, ¿no? que me llama mucho la atención y es de este Hum colgado, 253. Y primero, desde lo que dijiste, ¿no? sobre este indígena, de esta resistencia. Y segundo, también desde un recurso estilístico, que siento que Hum también lo tienen de traductor, ¿no? Es una persona que no puede comunicarse bien, todas las partes que habla, habla con un español mal hablado, que no se le entiende. Y esta idea de que tiene su cara pintada, ¿no? Tiene su cuerpo pintado de llagas, creo que todas sus cicatrices las tiene pintadas, como para que la gente vea su dolor. Y varias veces, y creo que en este mismo 253 dicen que él tampoco podía volver, ¿no? A donde este lugar los Urakusa. Y dentro de estas tribus hay problemas, ¿no? Creo que los Urakusas no se llevan bien con los Wambisa. Y no sé, es un poco un microcosmos del cómo funciona la sociedad, ¿no? Que primero están los de Piura. Los mismos de Piura siempre hablan de manera despectiva de Santa María de Nieves. Ya, y la gente de Santa María de Nieves es civilizada a comparación de los Wambisa. Y los Wambisa piensan que los Urakusa son los menos civilizados porque con ellos no se puede. Ellos son una tribu guerrera, ¿no? Los Wambisas al menos se dedicaban a quitar el caucho y esas cosas. Creo que los. O era al revés, no sé. Y perdón que ahí te interrumpa, pero como hay una capa intermedia también entre donde está Fusia y todo su grupo que trafican con el caucho. Y obviamente hay una serie de subgrupos, ¿no? O sea, en la ciudad está la Casa Verde, es decir, como una serie de grupos a los que se consideran menos por otros grupos que se consideran superiores, ¿no? Y la mangachería, hasta al final, ¿no? ¿Sabes dónde están todos estos? Donde está los inconquistables, ¿no? Que también en una parte hablan de cómo avanza la ciudad de Piura, ¿no? Y se hace casas para los blancos, todo. Y al final los mangachos quedan un poco aislados. Y un poco tal vez extrapolando la situación, siento que es un muy buen reflejo del Perú o de la sociedad latinoamericana, ¿no? Que somos los primeros en señalar los únicos, los unos a los otros. Y es triste porque uno piensa, no, son los malos de arriba los que señalan, pero al final tú en tu propio microcosmos de privilegio igual señalas al de abajo y el de abajo igual va a señalar al de abajo. Y siento que es un gran ejemplo para eso, ¿no? Que claro que aquí se puede ver muy bien, ¿no? Gracias a las diferencias geográficas, de educación, de habla y cómo al final todos los personajes son un poco víctimas de todo esto. Y volviendo a lo que dijiste, son víctimas, pero ya es parte de lo natural, ¿no? Todos dicen, ya, yo soy mangacho, estoy abajo, la selvática está por debajo, también se habla del gobernador, ¿no? Desde Julio, lo más alto. Y un poco la única persona que resiste a esto y es colgado y está peleando y un poco hasta trata de transar, ¿no? Que Fuchsia dice todo el tiempo, pero si Hume está conmigo, pero también está con el otro, ¿no? Es este Hume, ¿no? Que es el único que un poco trata de hacerse respetar y vemos cómo es una lucha inservible, básicamente, que nunca se le va a tomar en serio, nunca va a lograr nada y que a los ojos de, primero, ¿no? Que dijiste de este Fuchsia, no es nada, pero encima de Fuchsia está el gobernador, ahí no es nada. Creo que es una figura interesante esta de Hume, porque, claro, por un lado, según recuerdo, como que se corta el pelo porque no, o sea, en su tribu, si está como con rapado, no lo aceptaría. Entonces es como una manera de obligarse a sí mismo a quedarse ahí en Santa María de Nieves para seguir protestando, ¿no? Y que también esto que dices, ¿no? O sea, que bueno,
cuando se llevaron a Bonifacia, pues él que era el líder, pues bueno, apresan a todo el grupo, violan a las mujeres, pero a él creo que a él, si recuerdo bien, lo cuelgan, lo azotan, luego esperan obviamente que se vaya, se van todos, pero él se queda ahí. em, y al final vemos cómo él está protestando y digamos, los militares que están ahí son nuevos, algunos, ¿no? No todos. El jefe es nuevo. ¿Y cuál es un poco la solución que tienen ellos? Es darle como un papel falso para que vaya a reclamarle al gobernador, ¿no? Que es un papel que no tiene ninguna validez. Entonces se ve un poco ahí también la complicidad de estas instituciones del Estado que supuestamente tendrían que estar protegiendo pues a todas las personas que sufren de abusos, pero obviamente no lo hacen, ¿no? Ahora sobre este tema de que todos son víctimas, sí. Pero hay víctimas y víctimas, ¿no? O sea, obviamente hay algunos que la pasan mucho peor que otros. O sea, obviamente toda la sociedad también, como dices, Vargas Llosa refleja muy bien, digamos, esta sociedad eh, latinoamericana que también tiene mucho a partir de la conquista y la colonización, ¿no? Es decir, muchos digamos, los problemas que se muestran en la novela, es decir, por ejemplo, racismo, machismo, etcétera, también tienen su origen en esto. Pero, es decir, todos son parte de ese sistema, ¿no? Y de alguna manera son víctimas de ese sistema, pero algunos son mucho más víctimas que otros, ¿no? En este caso, los indígenas, las mujeres, me parece que eh, también creo que es interesante, algo que recién ahorita se me ocurre al estar hablando de esto, es que no hay nadie en la novela que sea como de clase media o alta, o sea, excepto el gobernador, porque es un personaje Bro, me secundario. acabo de escribir eso, literal, me acabo de escribir eso, que no hay un hombre blanco. No hay un hombre blanco en la historia, como que no hay un, ¿sabes? Solo el gobernador y poquito. Y eso, perdón si te interrumpí, pero siento que igual lo que dijiste en el pasado, en el pasado podcast, que una de las críticas más grandes hacia este boom latinoamericano era que estaba escrito de la parte de, ¿cómo se llama el personaje principal de Rayuela? ¿Sabes? Este tipo ilustrado, ¿sabes? Que sabe París, todo. claro. Sí, ¿sabes? Y todo desde ese punto de vista, no, en esta novela no, no, sí, literal no hay eso, no, y eso sí, siento que es algo muy rescatable. Sí, justo lo que estaba pensando ahora me parece curioso que sea Mm, una novela en la que se esté criticando toda esta estructura, digamos, como de poder, pero no se esté mostrando como a nadie de una clase media o alta, ¿no? Sino en general son todos personas máximo de una clase baja para abajo, ¿no? bajo, sí. Que se hacen infelices unos a otros, pero sobre todo sufren las mujeres y los indígenas, como habíamos dicho, pero creo que es un dato no menor ese también, ¿no? Sí. Sí, y lo hace más triste, creo, lo hace aún más triste, y es una realidad muy fuerte, ¿no? Y es en serio, es algo que nos adentra demasiado y siento como lector latinoamericano, uno se identifica un poco más con esta novela. No todos somos unos... Ay, ¿cómo se llama el personaje principal de Rayuela? Eh, bueno, Horacio Oliveira. Sí, no todos somos Horacio, ¿sabes? No todos somos Horacios que se van a París y no todos, no todos somos eruditos y leemos y todo, no. La mayoría de los personajes de Latinoamérica son litumas. Letuma es el personaje, yo creo, es el estereotípico latinoamericano. Es interesante pensar en eso porque me parece que también esa omisión dice mucho, ¿no? O sea, porque como tal vez lo más, no sé si tradicional, pero como la manera más típica de hacer una crítica este tipo de sociedad sería criticar a la gente que está arriba, ¿no? O por lo menos de clase media. Sí. Pero en este caso no se está haciendo eso, ¿no? Qué Con- difícil para Vargas Llosa escribir esto, porque igual me pongo a pensar, digamos, el cuento de la ciudad de los perros está escrito un poco desde este personaje de clase media, que es Alberto,
que, ¿sabes? Es un poco como lo que nos enseñaban sobre la periferia y el centro, ¿no? Que va hacia la periferia, que va al Instituto León Prado, pero aquí no, no hay, todo es periferia. No, no hay un alienígena. Todos son personajes nefastos en una situación horrible y siento que así es, no hay mucho el héroe que se va al alto y está sufriendo. Y por ejemplo, también por eso la novela no transcurre en Lima, ¿no? Creo que eso es como tema importante, dónde transcurre la novela. Cierto, cierto, porque dicen, ¿no? Como que debe haber algunos de clase alta en Piura, pero ahí sí es la menor realidad. Ya, bien dicho. Sí. Ya creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí, bueno, muy interesante como siempre y la siguiente semana vamos a estar con la última parte. El día de hoy también hemos subido un episodio sobre Borges, así que si quieren ahí echarle un ojo. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify. Nos dejan también sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos Hasta la vemos. próxima. Chao.